Buenos días, bienvenidos a este nuevo diálogo del Festival de Cine Internacional de Autor de Barcelona de este año, el DA, celebrado en circunstancias, como sabéis, extraordinarias, celebrado online por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero que nosotros queremos que sea un poco como cada año y por eso hemos inventado este formato de diálogos con los cineastas, con algunos de los cineastas que tenían que haber estado con nosotros y finalmente no han podido estar, pero están aquí compartiendo por lo menos pantalla. Hoy es el día en que vamos a hablar con Jorge Juárez de la educación sentimental. Su primer largometraje después de algunos cortos. Este es su primer trabajo largo, su ópera prima en este sentido. Por lo tanto, lo presentamos en el festival en la sección Un impulso colectivo. Eh, y que estamos especialmente orgullosos de presentar esta película que ya se pasó en el Festival de Gijón, se pasó en el Festival Novos Cinemas de Pontevedra, que yo sepa ahora mismo, y que recala ahora en el DA para dar fe, para dar testimonio, yo creo, de una especial vitalidad, de una cierta manera de hacer de ciertos cineastas jóvenes ahora mismo, eh, como ocurre con la educación sentimental, por el lado del diario íntimo, por el lado del diario privado, por el lado de la primera persona, pero que finalmente, por lo menos en el caso de la educación sentimental, se convierte en algo más, se convierte en algo que habla del yo, algo que habla, como decía antes, en primera persona, algo que habla de manera personal, pero finalmente se va transformando poco a poco en algo que va hablando, en el caso de Jorge y de su película, de la familia, se va a convertir en un retrato familiar y finalmente en el retrato casi de todo un país en una época determinada, en este caso la época de la crisis, eh, de la pasada crisis. A mí la película me toca mucho por ese lado que tiene, ¿no? Por ese lado de retrato que finalmente va siendo múltiple, no solo el retrato de alguien que habla, como en el caso de Jorge, que lo hace en primera persona, como decía antes, sino también del retrato de aquello de lo que va hablando y de lo que va contando cosas. Por ahí la película, Jorge, a mí me apasiona. Bueno, muchísimas gracias por decirlo públicamente, que no todo el mundo a veces lo hace o defiende la película, aunque les guste de forma privada. Y bueno, muchas gracias al festival y a la plataforma, que bueno, que como yo soy como nuevo en estas dinámicas, pues estoy encantado también de que sea a nivel telemático. Lo único que me da pena es no ver a gente tocarla y eso, pero bueno, en otra ocasión, si sigo por el circuito, sí. Otra vez será. Sí, sí, otra será. Espero que sí. Sí, bueno, me habías preguntado un poco por el tema del diario, ¿no? Sí, hablaba un poco, así para mantener un poco una charla entre los dos, me gustaba empezar por ese lado del diario, pero que se va convirtiendo poco a poco en algo más que el diario. Pero sí, el diario a mí es algo que ya como formato creo que lo has enhebrado de una manera que la película va fluyendo durante la hora y poco que dura y va llevando a los demás ámbitos que acaba tocando, ¿no? Pero ese formato de diario que eh, no se sabe muy bien, finalmente lo aclaras, mm, intentas aclararlo, eh, si es literario, es cinematográfico, si se trata de escribir, si se trata de filmar. Esa ambigüedad a mí es una de las cosas que más me atrae de la película. Mm. Sí, durante la película, durante el proceso de montaje, que duró muchos años, ocurrió algo que suele ser habitual, y es que ya no recordabas bien si esas imágenes que veías correspondían bueno, que era realidad, pero digamos que todo el fuera de campo, esa imagen, prácticamente ni la recordaba, ¿no? Entonces, lo que sí que recordaba era mi relato sobre las propias imágenes, es decir, el relato que había hecho durante tanto tiempo sobre esas imágenes y bueno, y con el tiempo, después de recabar conversaciones con otras personas que sí vivieron aquella situación, pues me di cuenta de que aquello era ficticio, ¿no? Y que la fuente de mis recuerdos eran
la propia escritura que había llevado a cabo ah, durante tanto tiempo. Esta idea me vino por leyendo los diarios de Emilio Renzi, en realidad, de Ricardo Piglia. Él reflexiona sistemáticamente sobre la memoria, sobre el diario como fuente de inspiración para la obra literaria y es muy bonito indagar en el diario de Piglia, en sus diarios de juventud, todos y cada uno de los personajes que van apareciendo en el diario y luego cómo aparecen representados de una u otra modo en las sucesivas novelas, ¿no? También el diario conserva una cosa muy bonita que suele ser bastante más imperfecto que una novela, ¿no? Al no tener una estructura como muy atada, muy académica, ¿no? Es muy torpe la exposición de los acontecimientos, como irracional, digamos que desencadenada por el día a día, pues bueno, en ese sentido a mí me resulta como un testimonio mucho menos meditado y por lo tanto más valioso, ¿no? Y bueno, o sea, estaba pensando si me ibas a preguntar por alguna referencia, que siempre me lo preguntan algunos visionados de la peli, la gente me pregunta y yo no pienso tanto en referentes cinematográficos, sino más literarios, ¿no? En los diarios de Kafka, de Schnitzler, bueno, hemos hablado antes, ¿no? Me interesa mucho esa cosa pero sobre todo por lo que tiene de imperfecto, por lo que tiene de intento de contar las cosas y no... Marta Andreu me dijo una cosa muy bonita en un taller, yo no la conocía de nada y me dijo una cosa, me dijo, ¿has escuchado las variaciones de Goldberg de Beethoven? ¿No? Entonces, la número 16 sí que tiene una cosa que parece que comienza, ¿no? La melodía y se corta y vuelve a empezar. Y cambia la nota final, pero avanza como 3 o 4 armonías más y así sistemáticamente hasta que termina por completarla. Digamos que el propio Bach, no sé, creo que he dicho Beethoven, es Bach en realidad. Qué barbaridad. No, el propio Bach no sé, como que termina de completar la melodía, pero muestra los intentos previos, ¿no? De tratar de... Parece algo así, ¿no? Pues ella sentía un poco lo mismo, ¿no? Con la peli, ¿no? Y luego pensé, o sea, que decir, eso me sirve para intentar explicar es esto, ¿no? Que la película es una especie de concatenación de intentos por contar pues un documental sobre el cine, sobre el final del cine, que en un momento determinado se volvía excesivamente didáctico, una especie de documental de la BBC aburrido pero no me di cuenta hasta que habían pasado 3 años intentando montar como 2 secuencias ahí metido en un cine, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que me ocurrió con la película, ¿no? Que mientras iba haciendo una película o un cortometraje sobre un cine, me iba dando cuenta de que no era muy interesante lo que estaba haciendo y que las razones por las que la estaba haciendo eran diferentes. Por ejemplo, para seguir viajando a Asturias y seguir teniendo un motivo para recorrer tanto tiempo una distancia geográfica de 500 kilómetros cada mes, más o menos. Entonces, eso es perdona, me he No, explayado que... Disculpa. no, al contrario, iba mucho en el sentido en que yo había empezado a hablar y en algunas de las cosas que yo había empezado a decir, que yo creo que lo que estás diciendo tú ahora me confirma, ¿no? De algún modo también iba pensando yo mientras tú hablabas e intentando acomodar mi visión de la película y el pozo de que la película me ha dejado a lo que tú estabas, a lo que tú estabas diciendo. En ese sentido es interesante que hayas dicho que de alguna manera la película parte de un proyecto de cortometraje sobre el proyeccionista que aparece, si he entendido bien, Sí, ahora sí. mismo.
Es decir, la película empieza desde el cine y luego iría más por este lado del diario literario, o por lo menos influido, inspirado por ese tipo de lecturas que tú enumerabas ahora. De alguna manera hay algo de canto a la inocencia del cine y además creo que se pronuncian estas palabras en un momento determinado, en esa parte del, del proyeccionista, que luego de algún modo, entre comillas, se va contaminando por ese lado menos inocente de las lecturas que se van viendo, la entrada de la literatura y también por lo que acaba siendo tu película, que es una película quizá, no sé si tú opinarás lo mismo, sobre la pérdida de la inocencia. Como toda buena película de aprendizaje también, el título, en ese sentido, otra referencia literaria, por otro lado, yo creo que no deja lugar a dudas, ¿no? Por lo menos así a mí me lo ha parecido. Eh, yo vengo de una escuela de cine, de la ECAM, y en esa época había mucha gente donde yo empecé a estudiar, la gente, y luego después gente de la que he ido aprendiendo mucho, como Javier Rebollo, por ejemplo, o con Fernando Franco, con Astrueva, en determinado momento como que noté como que había una cierta fetichización por el celuloide, por el pasado, por una especie de paraíso perdido, que ellos sentían, pero que yo en ningún momento sentí, ¿no? Entonces, eh, porque ya soy nativo digital, porque me he familiarizado con la cámara digital y porque no me siento sentimentalmente unido al celuloide ni a una cierta idea o imagen bueno, o sea, de un cine como ideal, ¿no? Me parece que Raúl Ruiz en los diarios que publicó decía algo así como que no tenía ningún tipo de nostalgia por ese momento iniciático, por la inocencia del cine, como que eh, le interesaba más, digamos, que una instancia de madurez. Y yo creo que, o sea, yo siempre me he sentido más cómodo en como esas, no sé, en ese espacio, ¿no? Sí, a lo mejor de velar lo que, la realidad, no sé cómo, o lo que antes era bonito, sí, una especie de decepción, ¿no? Con respecto a las cosas, con respecto a un pasado un poco idealizado, quizás hay algo de eso, sí. Sí. O sea, No sé, supongo podríamos que... casi, aquí podríamos pasar de Flaubert de la educación sentimental a Balzac y las ilusiones perdidas, ¿no? Sí, Casi, sí, por lo que sí, estás diciendo. sí, 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 A mí, totalmente. a mí es algo como te decía que me interesa mucho. eh, Me interesa mucho la película y evidentemente todo eso sin adoptar finalmente un tono pomposamente literario y por establecer un diálogo, aunque tú digas que no acaba de interesarte ese pasado del cine, édénico, etcétera, etcétera, sí que hay una especie de conversación entre el personaje del proyeccionista, las propias filmaciones inocentes, que cierta mirada actual hacia eso, ¿no? Que es una cierta mirada, como tú decías ahora, más desencantada. Entonces ese choque me parece que acaba dando el tono, que es un tono muy particular que tiene tu película. Sí, sí, sí. Quizás estoy un poco como transido por visionados, ¿no? En los visionados anteriores de la película, me acuerdo que estuve en una especie... Está todo bien menos la parte del proyeccionista, ¿no? Me decían todos. Yo creo que, claro, obviamente nos damos cuenta que es la que le da, es un medio, ¿no? Claro. Es un medio, el medio en el sentido que le dan los alemanes desde un punto de vista literario, es el medio para contar lo que quieres contar, lo que te habilita para establecer como si asociaciones, paralelismos
bueno, sí, son como finales, ¿no? Son como todo, si hay algo que tienen como la peli, son como pequeños finales, y eso es lo interesante, yo creo, que son finales que van apareciendo de repente, que te van golpeando en el proceso en el que tú estás ahí. Pues eso, trabajando sobre todo, en ese proceso de montaje. Ahora, yo soy como, bueno, pues soy profesor en la universidad y tengo que explicarles a los chicos qué diferencias hay entre lo que Noel Burch llamaba el modo de representación institucional, el modo de representación alternativo todo el rato, ¿no? Y tratar de explicarles qué es lo que hacen los rusos, que pasan muchísimo su trabajo en el terreno de la edición, ¿no? Y la verdadera labor es la labor a posteriori, ¿no? Es una vez que has filmado, cómo ensamblas todo eso, ¿no? Y a veces tienes que filmar después de haber ensamblado todo, ¿no? Y, bueno, no sé, me he perdido. Lo único que quiero decir es eso, que sí, que no sabía qué película estaba haciendo cuando la estaba filmando. Claramente, como casi nunca creo que nadie sabe, salvo algunos que son muy buenos, no sabía exactamente qué peli estaba haciendo. Y Claro, yo eso tiene sí, mucho sentido también con lo que decías antes, es decir, con lo del proyeccionista y que era imposible arrancarlo de la película de alguna manera, ¿no? Porque además hay otro personaje, digo siempre personaje entre comillas, en la película que es fundamental para mí mismo, que para ti y para cualquiera que la vea, que es ese personaje que surge de una manera fulgurante en un momento dado, que es el tío Arturo, ¿no? Eh, la historia del tío Arturo que surge ahí en medio de la película como algo que tiene potencia por sí mismo, pero que a la vez irradia hacia el resto de la película muchos destellos y muchas otras posibles visiones a partir de ahí de la propia película, ¿no? En esa parte hay una cosa que se dice, creo recordar que la dice, que procede de una carta del propio tío Arturo, que tiene que ver con lo que estabas diciendo tú ahora, que tú simplemente lo que hace la película es siempre volver a comenzar, continuar, terminar en un momento dado, pero volver a empezar. Es decir, eso que se dice en un momento dado que es el juego del pensamiento sin finalidad alguna y sin meta. sí. La película es un poco eso, ¿no? La película es el juego, le sigue el rastro a ese juego del pensamiento. Sí, sí. Yo vengo de una familia de, como, bueno, lo cuento, de agricultores en los que, Sí, bueno, en esos aspectos no, siempre se le ha dado mucho valor a las cosas que son cosas materiales, cosas que son, a las cosas improductivas siempre ha habido ahí como cierto, como desdén o reserva hacia eso, ¿no? Y para la literatura y el cine es una de esas cosas, ¿no? Entonces, de repente que apareciera esa persona en mi vida, ¿no? Pues un poco es una invitación, aunque es curioso porque cuando yo recibo esa carta, eh, tenía 13 años y prácticamente no entendí nada de lo que... Pero sentía internamente que tenía que guardarla, ¿no? Que tenía que conservarla porque esa carta decía cosas importantes, ¿no? Ya simplemente por el hecho de que estuviera escrito en India, que estuviera en papel, en ese papel ahí como rayuda, eso merecía ser guardado por alguna circunstancia, ¿no? Y fíjate, años después aparece él en la carta y él ya no solo como un personaje, sino también que no está en la película, pero es uno de mis temores, o bueno, sino de convertirme un poco también en él, ¿no? O sea, en parte de, en ese personaje, de alguna forma. Aparece como referencia, como, pero también como, sí, como un miedo a, bueno, pues a acabar siendo él, ¿no? De algún modo, ¿no? Y sí, bueno, eso sí, es que no, creo que ahí sí que hay un quiebre brutal. De todas formas, estaba pensando que, o sea, mis padres, la generación de mis padres, como que maduraron como muy pronto por circunstancias, porque vamos, básicamente no tenían dinero, porque tenían que eran arrojados al mundo como con mucha más velocidad y nosotros no, y nosotros hemos ido como postergando esas fases, así que quizás estoy como también documentando un paso a una madurez y punto, ¿no? Y todas las rupturas que se dan, que antes se podían dar con 17 años y podías escribir El joven Werther o podías escribir, yo qué sé,
cualquier obra de arte o reel que podía escribir las cartas, ¿no? Y podía hacerlo con 20 años, es porque a lo mejor... O Rimbaud prácticamente toda su obra, ¿no? Claro, esa transición se había dado como mucho antes, ¿no? O sea, es esa ruptura, esa pérdida de un montón de cosas. Se había dado, a mí me ha pasado con 25, 26 años, ya habiendo hecho la universidad y ya siendo testigo de un mundo que más o menos se cae, ¿no? Un poco como ahora también, pero sí, en ese momento se estaba cayendo bastante. Al menos todo lo que yo había conocido, lo que habíamos conocido, o lo que se supone que íbamos a ser. Sí, perdón. No, al contrario. Es muy interesante todo lo que estás diciendo y estaba yo pensando, igual no tiene nada que ver, pero no sé por qué, a raíz de alguna cosa que has dicho, he pensado en una de las operaciones, una de las estrategias, mejor dicho, básicas que utilizas en la película y que vuelve a tener que ver con ese juego cine, literatura, imagen, en este caso concretamente imagen, voz, imagen, palabra, que sería precisamente a veces ese desequilibrio, esa contraposición que se da entre lo que vemos y lo que oímos. Ya no es que lo que oímos no esté contando lo que vemos, sino que a veces son cosas totalmente distintas, incluso personajes también, entre comillas, distintos, ¿no? O sea, es decir, podemos oír la voz de alguien y ver las imágenes de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con eso. Eso sí que es un juego, o a mí me interesa como tal, un juego exclusivamente cinematográfico, que yo creo que tú ahí estás introduciendo de una manera muy consciente. Sí. Yo creo que hubiera sido, o sea, hay que decir, la voz en off es una herramienta como desde un punto de vista político muy, muy peligrosa si lo utilizas en una peli, porque puede haber como que hay que manejarla con mucho cuidado, como con cuentagotas, porque bueno, pues el espectador puede cansarse rápidamente y puede dejar de creerte de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un pasaje que, para no develar toda esta historia, en la peli, que es una especie de correspondencia sonora a través de WhatsApp entre yo y un personaje, ¿no? Hubiera sido... alguna gente me decía, ¿por qué no pones tu voz? Y bueno, digo, mi voz está, hombre, ahí. Es la voz son las imágenes que se están viendo superpuestas. Es una forma de contestar a las cartas que me va mandando, ¿no? O sea, hay que decir, es una forma de contestar a la instancia del público que, y bueno, que el público entenderá, el que está viendo la película entenderá cuál es mi respuesta a las invectivas que va lanzando, o los mensajes de amor, o que va lanzando el personaje de Ana, ¿no? En este caso, ¿no? Yo no puedo otra cosa que contestarle con imágenes, ¿no? O sea, quiero decir, hubiera sido bastante vulgar, o yo creo que podría ir si hubiera introducido mi propia voz y al mismo tiempo la de la imagen, ¿no? O sea, es que además se daría una especie de reincidencia, como de reforzamiento excesivo de mi voz, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa que hay que como tener como mucho cuidado siempre, ¿no? Y vamos, básicamente yo entendí que había ciertas cosas que se pueden contar estrictamente con las imágenes, ¿no? Y que, bueno, suele ser un problema, ¿no? Casi siempre el uso excesivo de la voz, del verbo, ¿no? En las pelis, ¿no? Que te explican las cosas dos veces. Yo no paro de ver Claro. películas que te explican todo el rato dos veces, ¿no? Hay veces que una imagen es... O sea, hay que tener un poco de fe en el espectador, quien te está viendo, ¿no? Hay que tener un poco de fe en en que el que tienes al otro lado no es imbécil y que va a entender bueno, no hay que, no sé, no hay que tomar a la gente por imbécil, por estúpidos. Esa es un poco la cosa, ¿no? Y a veces... Hasta el punto de que tú, quizá en ocasiones, o en una ocasión que yo recuerdo ahora mismo, autoaniquilas también tu propia voz, ¿no? Hay un momento en el que tú estás hablando y aparece un vehículo que no recuerdo que es un tractor
y el sonido del tractor al pasar acaba se interpone bruscamente en lo que tú estás diciendo y no te deja continuar y ahí terminas tú de hablar, ¿no? A media frase además, ¿no? O sea, eso me parece también un poco en la línea de lo que, de lo que estabas diciendo, ¿no? Y en la línea también de ese hilo del pensamiento que va arrastrándose por toda la película, que tú vas tirando, y que es evidentemente el de la palabra, pero también el de las imágenes. Hay como dos hilos que a veces se unen, a veces se separan, a veces chocan, a veces se van cada uno hacia un lado. Es decir, eso es un poco con lo que tú decías, concordando con lo que tú decías antes de que la película empieza, termina, etcétera, etcétera, ¿no? Esos choques constantes que yo creo que son parte esencial de una película como esta y que nos devuelven a la palabra escritura, ¿no? Un poco ya si vamos finalizando esa parte de la escritura que puede ser verbal, mejor dicho, escrita, que puede ser filmada, pero que finalmente es, junto con la palabra pensamiento, lo que da sentido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Y que finalmente, tú lo citabas antes también, se junta, se reúne con ese concepto de la memoria, que es el concepto en el que la película finalmente se abre paso a lo largo de todo su metraje, ¿no? Cuando dices al final, la memoria está antes que la escritura, pero a veces uno cree que está recordando y lo que hace es escribir. La escritura adelanta entonces a la memoria. Ese final, que para nada tampoco es un final apoteósico, ni mucho menos, que a partir de ahí tú dejas la puerta abierta a otras cosas, pero sí que creo que le da, si no una cierta unidad al conjunto, que no la tiene, y esa es su gracia, sí una reflexión a la que por fin llegas a algo, ¿no? En el curso de la película. Eso que decías al principio, el juego del pensamiento sin finalidad, sin meta, aquí quizá alcanza un poco de meta y eso es lo bonito, lo bello, ¿no? Me alegro que hayas encontrado como un cierre, porque verdaderamente es eso, ¿no? Ese y las imágenes finales, ¿no? Sí, o sea, es como una especie de reconocimiento de llegar a los verdaderos hechos, ¿no? Una vez que te has metido dentro de este ámbito de la escritura, de la narración, corres un riesgo y es que, vamos, que siempre es el mismo, que es que se acaban desdibujando los hechos reales y eres tú, desde tu subjetividad, el que acabas como llevándote los acontecimientos por delante y yo creo que incluso haciéndolos desaparecer de alguna forma, ¿no? O sea, es una forma de disculpa ante mi propia voz se disculpa por el hecho de que realmente es muy probable que esos hechos que estén teniendo lugar o que he narrado no estén ajustados como a la realidad, ¿no? O a lo que realmente fueron, pero al menos es mi mirada, ¿no? Sí, bueno, es una forma como de cierre y de disculpa hacia el espectador y hacia los implicados, ¿no? En los acontecimientos, que yo creo que es... De cierre de tu trabajo, porque luego viene el trabajo del espectador. Y digo la palabra trabajo muy conscientemente porque es algo que yo creo que tú reivindicas mucho a lo largo de la película, ¿no? Es decir, tus padres trabajadores, el trabajo que tú haces, un trabajo en el fondo también físico de hacer de hacer esta película, es decir, el filmar como trabajo, no como privilegio. Lo que lleva a la película es el lado político, ¿no? Es decir, ese lado que indudablemente también tiene de hacer las cosas con las manos y de hacer política con las manos también, de hacer política cada uno con lo que sabe, ¿no? Y con lo que puede. Hacer política con el cine, lo cual no quiere decir que tu película sea una película exclusivamente política, ni panfletariamente política, ni mucho menos. Es decir, la política surge de todo lo que has estado contando aquí, ¿no? Y eso es lo bonito también de, de la educación sentimental. Sí, 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 bueno, eso es una cosa, claro, es un influjo de la tierra, bueno, pues de mi familia, ¿no? De esta idea de que, bueno, si no trabajas algo con las manos, si no hay un esfuerzo físico que de alguna forma o sea, durante esa época pensaba mucho ¿sabes? No me interesaba tanto el trabajo de Abel, del proyeccionista, sino me gustaba mucho
cómo tenía él una vida, cómo tenía una vida ordenada y cómo era muy metódico con su trabajo. A mí me parecía fascinante cómo ordenaba las cosas, cómo cumplía los horarios, cómo manejaba los instrumentos, teniendo un conocimiento como aparentemente muy concreto y muy preciso de las cosas, ¿no? A mí lo que me enamora era eso, un tipo que estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque yo en esa época no tenía trabajo y pasaba los días viendo películas, emborrachándome con amigos, pero como me emborrachaba, pero no alegre, ¿no? Ante digamos, la sensación real de que no había como ningún tipo de porvenir en lo que me quedaba, no sé, de juventud o algo así, ¿no? Y entonces, no sé, pensé en eso, ¿no? Pensé en eso, en alguien que tiene más o menos, que tiene una vida como una especie de deseo de querer yo estar ahí, ¿no? Y no tanto el cine o los engranajes o la película o la proyección o todas las metáforas que se nos podemos encontrar en torno a la luz o esa especie de halo primigenio que es el proyector, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco así, la razón por la que introduje ese pasaje, la verdad. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y con todos los espectadores del DA que van a ver la educación sentimental, a ver cuáles son las reacciones, y a partir de aquí, bueno, pues seguimos en contacto y seguimos Bueno, atentos a tu carrera. Muchas gracias. ojalá que siga la carrera. Nada, solamente agradecerte muchísimo todo y bueno, el trato, las preguntas y nada. Igualmente espero que les guste a aquellas personas que decidan darle al clic. Pues. Y nada, Exactamente. hasta pronto. Gracias, Jorge. Hasta pronto.